Buen día para todos. Iniciamos este podcast con un tema súper interesante para nuestros oyentes que nos están atendiendo el día de hoy, sobre todo para esos empresarios, esos colaboradores, trabajadores, y es la inteligencia emocional dentro de la organización. Tenemos un equipo aquí invitado, Karen Estupiñán, Leila Villarreal y Jennifer Cardoso, que nos acompaña hoy para abordar este tema tan importante alrededor de dos preguntas muy importantes. La primera es, ¿cuál es la importancia de la inteligencia emocional en los líderes de una organización? ¿Cierto? ¿Y qué tipo de inteligencia emocional ha podido identificar cada una de nosotras de pronto en sus espacios de trabajo o en una situación real dentro de una organización? Entonces, empezamos con este podcast y adelante, Karen, por favor. Buenos días. Yo desde mi punto de vista les voy a hablar sobre la gestión emocional y la habilidad para relacionarse pues dentro del ámbito laboral. Es importante tener en cuenta el desarrollo de las emociones interpersonales. Este es muy importante en las organizaciones hoy en día, sobre todo, porque vemos que las relaciones que podamos crear con nuestros pares, con nuestros jefes o con nuestros subordinados en el área de trabajo, pues es muy importante para el desarrollo eficiente y eficaz de la actividad que estemos realizando en el puesto de trabajo, en el lugar de trabajo. También es muy importante tener en cuenta la gestión de las emociones propias, como el poder comprender las emociones de los demás, de las demás personas, entender que pues no todos al mismo tiempo vamos a estar felices o puede que alguien esté, no sé, con mal genio, que esté agobiado por algún problema personal, en fin. Debemos entender cómo ayudar a esta persona o a estas personas a manejar estas emociones. También debemos tener en cuenta los pensamientos, las emociones y las acciones, sobre todo, que llevamos a cabo en nuestro lugar de trabajo o en la vida misma, en el diario vivir. Las personas que son muy estudiadas, ejemplo, los científicos o las personas de negocios, entre comillas, los empresarios muy importantes, han tratado de depreciar las emociones. Esto como tratando de esconderlas, tratando de menospreciarlas, las emociones de los colaboradores de la empresa. Es decir, como que no es que los problemas personales no se pueden traer a la oficina, un claro ejemplo. Cuando pues todos creo que tenemos muy en cuenta que es muy difícil muchas veces controlar o tratar de manejar o esconder sobre todo esas emociones por varias situaciones. Y no es determinante en el momento en que uno está trabajando, pero sí influye en nuestra disposición de pronto con algún compañero y no lo toman en cuenta muchas veces, no todas las empresas en realidad. Exacto, no todas las empresas, por decir, yo creo que la mayoría nunca toman en cuenta estas cosas que pues suelen pasar, ¿no? También debemos tener en cuenta que nosotros como personas nacemos equipados, entre comillas, entre paréntesis, con unas emociones básicas. ¿Estas cuáles son? La alegría, decía una teoría que el orgasmo emocional, nacemos con esta emoción también, esta emoción básica, el placer, la rabia, el miedo y el dolor. Son 6 emociones con las que ya venimos equipados los seres humanos y pues que hay que aprender a manejar, pero no se pueden nunca esconder. Estas emociones tienen una razón de ser, ¿no? Siempre van a ser por algo y una utilidad para nuestra supervivencia y junto con el conocimiento que vamos adquiriendo al pasar de los años, del tiempo, ¿no? Viéndolo en el tema del liderazgo, se habla que los líderes nacen o se hacen.
¿sí? Es una pregunta que se ha prevalecido durante la historia. Se puede analizar que un liderazgo dentro de una organización son habilidades que da una persona y es el que nos guía, ¿sí? Para llegar a una meta, una situación dada. En la historia miraban los líderes por sus cualidades, su superioridad, la descendencia. Digamos, si el líder tenía su descendencia, su hijo, ellos tenían su pensamiento de que biológicamente sus hijos nacían con esas cualidades. También vemos como los perfiles de líderes a nuestros padres, ¿sí? Porque vemos un ser perfecto, entonces lo vemos como un líder, ¿sí? De la casa, el líder, bueno. Y también, ¿qué son, ¿qué son los perfiles de un líder? Es un pensamiento creativo, sabe distribuir responsabilidades, trabaja bajo presión, explica cuándo se debe realizar las actividades, proporciona un direccionamiento, hace supervisiones claras y específicas. Hay comunicación bilateral, ¿sí? No es solamente lo que él diga, escucha a sus colaboradores, llegan a acuerdos porque es un equipo. Siempre se habla de un equipo, no es una sola persona. Se puede concluir o se puede predecir con exactitud que a futuro nunca vamos a poder decir, no, este líder va a actuar de tal forma, porque eso funciona de acuerdo a su contorno, ¿sí? A su escenario que se esté trabajando, de acuerdo a las necesidades que hayan en la empresa. Y recordemos de que acá se está trabajando es con personas, no se está dirigiendo cosas, se está dirigiendo y organizando, son personas para un mismo ideal. Es interesante, Jennifer, hablar de líderes porque de la comunicación, como todos sabemos, la comunicación es un tema importantísimo dentro de organizaciones, dentro de empresas, donde la habilidad de la comunicación del líder hacia los demás personas que trabajan junto a él en su organización. Entonces, para que el líder sea un buen comunicador, debe influir en los demás esa confianza de poder expresar y proyectar cualquier situación para que su empresa siempre surja en un gran éxito total. Cada objetivo y cada proceso que maneje su organización debe tener una gran comunicación. Hablaba Daniel Goleman en su libro se llama La práctica de la inteligencia emocional, que los trabajadores consideraban el escaso éxito con sus jefes a causa del bajo desempeño en esa cualidad, en esa habilidad de comunicarse. Hoy en día las personas hablan, pero no escuchan, dirigen, pero no interpretan lo que queremos llegar a trabajar. Entonces, es muy importante esa dinámica, esa comunicación. Siempre debe ser una dinámica muy profesional ante todo y concreta para poder proyectarse en cada una de las labores. Cada persona tiene una forma de escuchar diferente. Muchos escuchan lo que quieren escuchar, pero ¿por qué la forma y la acentuación que utiliza el líder no es la adecuada? Entonces, el líder debe también trabajar esa habilidad para poder comunicarse en su organización. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que ahí me das como la entradita para empezar a abordar algo llamado comportamiento organizacional, porque dentro de ese comportamiento juegan dos papeles muy importantes que son las emociones como tal y los estados de ánimo. Nosotros somos seres humanos y somos inherentes a ellos, o sea, viven con nosotros, conviven con nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Y hablando de la comunicación, pues básicamente todo comunica, la comunicación no verbal y la comunicación
verbal, que es la que estamos teniendo en este momento. No verbal, expresión de la mirada, la forma en la que yo muevo las manos, cómo yo me expreso al momento de hablar, todo eso comunica dentro de lo que soy yo como persona. Y ahí empiezan a jugar un papel bien interesante las emociones, porque son la influencia al final en la toma de decisiones como tal. Si yo me siento enojada, pues voy a hacer las cosas de manera enojada, finalmente, y todo me va a salir de pronto a las patadas, hablando de mi espacio de trabajo, ¿no? O de pronto me voy a expresar mal hacia algún compañero, hacia mi propio jefe, o sea, todo eso va influyendo. Pero entonces surge la pregunta es si las emociones deterioran o entran a dañar el desempeño de un trabajador, de un colaborador, de un mismo jefe o algún superior, porque ellos también son seres humanos. O sea, el hecho de que estén en una posición de mando no los ¿cómo se dice? No los saca de su posición como ser humano, de sentir, de que les duela algo, de que les moleste algo, ¿no? Entonces ahí es cuando uno entra a ver si estas emociones son nuestras aliadas o son como nuestro punto de quiebre. Y aquí es muy interesante descubrir si el afecto, las emociones y el estado de ánimo son lo mismo, porque al final de cuentas todas viven dentro de nosotros, pero sí son bien diferentes, porque entendemos por el estado de ánimo que es como algo muy amplio dentro de lo que caben los sentimientos que están dirigidos como tal para que nosotros expresemos hacia otro ser humano. Pero el estado de ánimo se suele combinar, porque los sentimientos son una respuesta de las emociones, ¿no? Pero el estado de ánimo carece como tal de un estímulo contextual. Todo esto para abordar una situación bien particular que sucedió hace muchos años, más precisamente en 1848, con un trabajador de una empresa que tuvo un accidente laboral. Él se llama Phineas Gage y a raíz de este accidente laboral en el que se le estalló era una, ¿cómo se llama? Como una cosa de alcohol, tenía un tubo, el tubo le atravesó la cara, eso fue terrible, el tipo sobrevivió, pero sucedió algo muy, muy extraño que luego de su recuperación, él estaba totalmente nulo de emociones. Se le convirtió la cabeza en un 8 y él estuvo pues saltando de trabajo en trabajo, claramente renunció a ese trabajo y estuvo como de lugar en lugar y la gente era como, ¿qué le pasa a este man? O sea, hacía cosas que no tenían nada que ver con su puesto de trabajo y finalmente terminó para esa época como una atracción en un circo. Pues es un contexto muy diferente, pero sí va quedando como relegada a la persona que no es capaz de sentir. Y eso es bien importante el momento de hablar de, pues, el desarrollo en el trabajo de nuestras emociones, ¿no? Hombre, yo cómo no voy a ser capaz de identificar si estoy triste, si estoy contento, si quiero llorar, si quiero reír. Bueno, eso me parece así, a mí como muy, pues, curioso, ¿no? Entonces, pues, cierro con una frase que me pareció muy interesante, que estuve leyendo en el libro, que dice, no es posible separar las emociones del lugar del trabajo porque no es posible separar las emociones de las personas. Con esto retomamos todo lo que estábamos conversando al principio. Los gerentes que mejor entiendan su rol desde su posición como ser humanos, pues ya están supeditados a que todas las emociones juegan alrededor de los estados de ánimo y obviamente van a mejorar de una manera pues significativa, ¿no? En su aptitud, no la actitud, sino en la aptitud, en qué tan aptos son los trabajadores para explicar y predecir el comportamiento de los colaboradores de la empresa. Queremos compartir con los oyentes que más allá de dar órdenes o de mandar, ¿no? La habilidad humana nos llama a gerenciar, ¿no? Salvando la posición del prójimo, es decir, ponerme como tal en los zapatos de quien me está escuchando o a quien le estoy dando una directriz, alguna instrucción, ¿no? Entonces, pues,
creo que es muy válido y sería fabuloso que la mayoría de los gerentes, jefes, coordinadores o líderes de los procesos tuvieran eso en cuenta al momento de dirigirse a cada una de las personas que intervienen en el proceso y en el desarrollo del trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos sus aportes, por escucharnos también. Y nada, hasta la próxima.